Muy bien. La siguiente pregunta dice: en los preparativos de un programa de atención al diabético, se valoró la validez de un test para la detección de microalbuminuria. Para ello se seleccionaron aleatoriamente 316 sujetos del registro de diabéticos de la zona. Se les practicó la prueba o test y se observaron 204 verdaderos positivos, 5 falsos positivos, 4 falsos negativos y 103 verdaderos negativos. Con estos resultados conteste la siguiente pregunta. La sensibilidad del test para la detección de microalbuminuria es... Ok, cuando les venga una pregunta así, ¿qué cosa tienen que hacer? Tienen que construir su tabla de 2×2. Ok, construyanla y les va a salir el resultado de inmediato. La D, ¿no es cierto? Ok, ¿qué cosa van a hacer? Van a hacer su tabla de 2×2. Enfermo sano, positivo, negativo. Y ahí les dan los valores. Dicen, se observaron 204 verdaderos positivos en este recuadro. 5 falsos positivos, 4 falsos negativos y 103 verdaderos negativos. Hacen la sumatoria de todos los cuadrantes y les va a dar todos los valores. Les están preguntando la sensibilidad. ¿Ok? Sensibilidad es verdaderos positivos sobre la totalidad de enfermos. ¿Ok? 204 sobre 208, ¿no? Esa es la respuesta. Les podrían haber preguntado especificidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo. ¿Ok? Cualquiera de los valores. Pero en este caso les preguntan la sensibilidad del test, ¿no? Y la respuesta es la D. Ok. Es un test altamente sensible, ¿no es cierto? Para empezar. Bien, vamos a mencionar algo que es el muestreo. ¿Qué cosa es el muestreo? El muestreo no es otra cosa que la extracción de un número de sujetos dentro de una población en la cual o en los cuales nosotros vamos a estudiar la variable o estudiar las características o la enfermedad que estamos deseando investigar o que estamos buscando. ¿Ok? Esta extracción de la muestra se hace con técnicas de selección, con criterios de inclusión y criterios de exclusión. Y de acuerdo a cómo nosotros tomemos esa muestra, va a ser un muestreo probabilístico o un muestreo no probabilístico. ¿Ok? Cuando es un muestreo probabilístico, nuestra muestra probablemente, casi con seguridad, va a tener una distribución normal. ¿Ok? Y si es una muestra o un muestreo no probabilístico, lo más probable, casi con 100% de seguridad, va a tener una distribución asimétrica. ¿Ok? Asimétrica. Entonces, para recapitular, si hacemos un muestreo probabilístico, probablemente va a tener una distribución normal. Y lo que vamos a usar básicamente son las medias, los promedios, para hacer las comparaciones. Y si tenemos un muestreo no probabilístico, va a ser una distribución asimétrica y lo que vamos a usar es la mediana. Muy bien, la mediana. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿cuál de los siguientes muestreos es del tipo no probabilístico? ¿No? Dice muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo de casos consecutivos, muestreo aleatorio simple o muestreo por conglomerados. Esta pregunta le sirve para identificar qué tipo de muestreos son los muestreos probabilísticos y qué tipo de muestreos pueden ser los no probabilísticos. ¿Ok? El muestreo sistemático, el estratificado, el aleatorio simple y por conglomerados son muestreos probabilísticos. ¿Qué significa? Que cada sujeto que nosotros ingresamos al estudio va a tener la misma o idéntica posibilidad de ingresar que los demás. ¿Ok? Lo que no pasa en el muestreo de casos consecutivos, que normalmente se hace en enfermedades raras. En enfermedades raras que ustedes quieran estudiar, ¿qué hacen? Van a tener cierto número de casos muy limitados, ¿no? Durante un determinado tiempo, y lo que tienen que hacer es estudiarlos a todos los que lleguen, ¿no? Esos son los muestreos de casos consecutivos. Todos los que vayan llegando con un diagnóstico van a ingresar al estudio, sin necesidad de aleatorizar.
y va a ser durante un determinado tiempo, ¿no? A eso se llama muestreo de casos consecutivos. Vamos a ver ahora qué cosas son los tipos de muestreo, ¿no? Como les decía, los tipos de muestreo son dos, el probabilístico y el no probabilístico. El probabilístico, como dice acá, es un subgrupo de la población en la que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, ¿ok? Y el no probabilístico es un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. Por ejemplo, están ustedes queriendo investigar esclerosis múltiple. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un muestreo no probabilístico, porque la incidencia o la prevalencia de la esclerosis múltiple es tan pequeña que ustedes van a tener que buscar los casos y van a ingresar probablemente a todos los que encuentren y que cumplan algunos criterios de inclusión y nada más. ¿Ok? En cambio, quieren estudiar durante una epidemia o la anterior epidemia, la última que hubo del H1N1, alguna característica. Van a tener tantos casos que van a poder o aleatorizar o van a tener que hacer cualquier tipo de muestreo sistemático, por conglomerados, por bloques, etc. ¿Ok? Entonces la diferencia es eso. Probabilístico, cada unidad tiene la misma posibilidad de ser elegido. El no probabilístico no interesa las probabilidades ni las proporciones, en este caso, en el no probabilístico. Se toman los sujetos de acuerdo a sus necesidades o a los criterios de inclusión y selección. Los muestreos probabilísticos son la selección sistemática, la aleatoria, la por racimos y la estratificada. Estos lo vamos a desarrollar ahorita. Los no probabilísticos son los cualitativos, o los por cuotas, de sujetos tipo, de expertos y de sujetos voluntarios. ¿Ok? Los cualitativos son aquel muestreo en el cual ustedes buscan alguna característica especial en los sujetos que van a estudiar. Normalmente se hace en ciencias sociales, ¿no? En medicina se usa poco. Por cuotas, lo mismo. Es aquel muestreo en el cual al encuestador o al investigador le piden una cuota. Esto se usa más cuando se hacen encuestas de opinión o encuestas de mercado. ¿Qué le dicen al encuestador? Tú vas a este distrito, en estas cuadras, y me consigues 50 encuestas. Y el encuestador va y va casa tras casa hasta conseguir su cuota. ¿Ok? A eso se llama muestreo por cuotas. El muestreo de sujetos tipo son aquel muestreo en el cual se busca ciertas características en los individuos. En estos casos, por ejemplo, las enfermedades raras. El ejemplo que les di, esclerosis múltiple, ¿no? Se busca un sujeto tipo. O se va a hacer un ensayo clínico inicial en fase 1 de paciente de alguna droga nueva. Tienen que buscar pacientes sanos, jóvenes, sin enfermedades, sin alergias, que estén en ese momento sin ningún evento adverso. ¿Para qué? Para que los puedan estudiar. Esos son de sujetos tipo. De expertos son aquel muestreo en el cual ustedes van a buscar la opinión de ciertas personas, ¿ok? Ciertos sujetos que van a tener cierta experticia en algún tema. Por ejemplo, la última encuesta, habrán oído ustedes hablar de la encuesta de poder que han hecho, ¿no? Esa ha sido una encuesta típica con un muestreo de expertos. ¿Qué cosa han buscado? ¿Han buscado empresarios o han buscado personas que tengan ciertas características que les dan el título de líderes de opinión y a ellos les han encuestado, ¿no? No es una encuesta que se puede generalizar, ¿ok? A eso se llama muestreo de expertos. Y de sujetos voluntarios se usa mucho en medicina cuando se van a iniciar estudios con algún fármaco que puede tener algún beneficio, pero puede tener también algunas reacciones adversas importantes, ¿ok? Entonces, los muestreos no probabilísticos no son muy comunes en los estudios de medicina o en los estudios en salud. Los que más se usan son los probabilísticos, ¿ok? ¿Y cómo se halla un tamaño de la muestra en los muestreos probabilísticos? ¿Cómo saben ustedes cuántos sujetos van a estudiar? Cuando ustedes vean este tema, no se desesperen porque hay una fórmula casi para cada tipo de estudio que ustedes quieran hacer. ¿Ok? Entonces,
¿Qué cosa es lo que ustedes tienen que recordar? La esencia de las fórmulas en los muestreos son que van a tomar en cuenta la varianza en la muestra y la varianza en la población, que es el cuadrado del error estándar que está acá. Eso es lo que van a usar casi todas las fórmulas para para hallar muestras, ¿no? Esta es la fórmula más simple, ¿ok? En un estudio de prevalencia normalmente que se usa n es la fórmula, n es el número de muestra que van a sacar, y lo que se usa es la varianza sobre el cuadrado del error estándar, ¿no? O la varianza de la población. La varianza de la muestra sobre la varianza de la población les da un número n. Ese número n se puede corregir si ustedes tienen el tamaño muestral del universo, que es este n mayúscula, para hallar un tamaño más pequeño. ¿Qué cosa deben recordar? Que normalmente el error estándar, eso es lo que tienen que recordar ustedes en salud y en medicina, es 0.01 o 0.05. ¿A qué se refiere el error estándar? El error estándar se refiere a la posibilidad de que sus resultados sean debidos al azar o a la suerte. ¿Ok? A eso se refiere el error estándar. O sea, si ustedes hacen una investigación usando las fórmulas para el muestreo, ¿no?, que le correspondan a su estudio, van a usar la desviación o el error estándar de 0.01 o 0.05, ¿ok?, que es la probabilidad de que sus resultados se deban al azar, ¿ok? Lo estándar en medicina es 0.05. Algunos usan 0.01, pero normalmente lo más usado es 0.05. Por eso se dice que todo resultado que salga estadísticamente significativo va a tener la probabilidad menor al 0.05, o sea, va a ser menos del 5% de posibilidades de que se hayan equivocado, ¿no? Eso quiere decir el error estándar. Muy bien. Entonces, los tipos de muestreo probabilístico, después que ustedes han hallado su fórmula y ya tienen el número de sujetos que van a usar en su investigación, tienen que usar o tienen que empezar a recolectar esos sujetos, ¿no? Puede ser un estudio o un muestreo sistemático. ¿A qué le llaman el muestreo sistemático? Se selecciona dentro de una población n un número n minúscula de sujetos o de elementos a partir de un intervalo k. ¿Cómo se halla eso? ¿No? El intervalo k no es otra cosa que el tamaño de la población sobre el tamaño muestral calculado. Por ejemplo, ustedes tienen 3000 sujetos de estudio, ¿ok?, y vuestra muestra se le sale 300. El intervalo k va a salir 10. Entonces, eso significa que cada 10 sujetos ustedes tienen que incorporarlo a su estudio, ¿ok? Empiezan a contar y encuentran 1, 2, 3, 4, 9 enfermos. El número 10 ingresa a su estudio. Siguen contando, viene el 11, 12, 13, el caso 14, 15, llega el 19, llega el 20, lo ingresan a su estudio. Llega el número 30 y lo ingresan. Y así van haciendo su investigación. A eso se llama muestreo sistemático. ¿Ok? Muestreo sistemático. ¿Cuándo se usa el muestreo sistemático? Que es lo que deben recordar ustedes, cuando las poblaciones son grandes. ¿Ok? Cuando las poblaciones son grandes. Muy bien, existe otro muestreo que es el muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio se caracteriza porque cada unidad de análisis tiene la misma posibilidad de ingresar al estudio. Normalmente nosotros en nuestro curso de estadística nos han mostrado la tabla de números aleatorios. En base a esa tabla de números aleatorios es que se hace un muestreo aleatorio, ¿ok? O sea, cada unidad de análisis, cada sujeto que ustedes escojan, tiene la misma posibilidad de ingresar al estudio. ¿Cómo se hace un muestreo aleatorio? Agarran y tienen 50 sujetos, o su muestra es 50, ¿no? Y ustedes quieren una muestra sola, perdón, su población es 50 y quieren una muestra de 20. Enumeran a todos los sujetos y usan la tabla de números aleatorios para ingresar a sus sujetos de estudio, ¿no? Normalmente los estudios aleatorios se usan, o el muestreo aleatorio se usa cuando es un ensayo clínico, es un ensayo experimental, en esos casos. El muestreo por racimos se da cuando las unidades de análisis se encuentran encapsuladas en determinados lugares físicos. Por ejemplo, ustedes quieren estudiar la satisfacción del trabajador dentro de un hospital. Entonces, ¿qué van a hacer?
Van a agarrar y van a tomar una muestra por servicios. Los servicios de consulta externa, los servicios de hospitalización, de centro quirúrgico, los servicios en el servicio de emergencia. Entonces, los trabajadores que están en esos servicios están dentro de un lugar físico determinado. A eso se llama por racimo. ¿Ok? Se parece al muestreo estratificado. Cuando el universo se divide en segmentos y se selecciona una muestra por cada segmento, es el muestreo estratificado. Por ejemplo, ustedes quieren hacer un muestreo en base a la edad. ¿Qué hacen? Hacen intervalos de edad y sacan sujetos de estudio de acuerdo a esos intervalos. ¿Ok? Esos son los muestreos estratificados. El que más deben recordar y más le van a preguntarse es el muestreo aleatorio y el muestreo sistemático. ¿Ok? La esencia de cada uno de ellos. Muy bien, vamos a responder la pregunta 10. Dice, una de las siguientes afirmaciones con respecto a la aleatorización es incorrecta. A. El proceso de asignación aleatoria debe estar documentado en todos sus pasos. La aleatorización permite que la asignación de cada paciente incluido en el ensayo clínico sea impredecible. C. En el caso de un ensayo con aleatorización 1 a 1, todos los participantes tienen las mismas probabilidades de ser asignados a uno o a otro grupo de los grupos de estudio. D. La aleatorización asegura totalmente la homogeneidad entre los grupos en comparación, ya que este es su objetivo. Idealmente, el proceso de aleatorización debe estar enmascarado para evitar sesgos en la asignación a los grupos de comparación. ¿Cuál creen que es lo incorrecto acá? ¿Qué es lo falso, no? Eso les están preguntando. Bien, esta pregunta les sirve para saber o para entender qué cosa es la aleatorización, ¿no? El proceso de asignación aleatoria debe estar documentado en todos sus pasos. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no? Se debe hacer eso. La aleatorización permite que la asignación de cada paciente incluido en el ensayo clínico sea impredecible. ¿Cierto o falso? Cierto, esa es la esencia. No debe ser predecible, ¿no? ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la suerte, de acuerdo a los números aleatorios. En el caso de un ensayo con aleatorización 1 a 1, todos los participantes tienen las mismas probabilidades de ser asignados a uno o a otro grupo de los grupos de estudio. ¿Cierto o falso? Cierto, esa es la esencia, ¿ok? Esa es la característica fundamental de la aleatorización. La aleatorización asegura totalmente, dice, la homogeneidad entre los grupos en comparación, ya que este es su objetivo. ¿Cierto o falso? La aleatorización, el objetivo no es volver homogénea la muestra, sino únicamente que esta muestra sea representativa del universo. ¿Ok? No busca homogenizar. Para homogenizar una muestra, ustedes lo que tienen que usar son criterios de selección. Y de esa manera van a homogenizar su muestra. ¿Ok? Seleccionan pacientes con criterios de inclusión y de exclusión. Cuanto más criterios de exclusión tengan, más homogénea va a ser su muestra. Pero la aleatorización no asegura que una muestra sea homogénea. Lo que va a asegurar la aleatorización es que el resultado que ustedes tengan, que ustedes obtengan en la muestra, lo puedan extrapolar al universo. Eso es lo que les asegura. La aleatorización lo que les va a asegurar, en otras palabras, es la capacidad de hacer inferencia, ¿no? El hecho de que ustedes los resultados que obtienen lo generalicen al universo, a toda la población, a eso se llama inferir, ¿no? Eso es lo que les garantiza la aleatorización, no que la muestra sea homogénea, ¿ok? Idealmente el proceso de aleatorización debe estar enmascarado para evitar sesgos en la asignación a los grupos en comparación. Eso es cierto. ¿A qué se llama enmascarado? Por ejemplo, ustedes están investigando el efecto de un fármaco versus el placebo y tienen que agarrar y distribuir a los sujetos en grupos que van a recibir el placebo y en otro grupo que va a recibir el medicamento. El que va a hacer esa distribución en el grupo A y grupo B no debe saber cuál va a recibir el placebo y cuál va a recibir el medicamento. ¿Ok? Normalmente a eso se llama enmascaramiento. Muy bien, acá la D es la respuesta. La siguiente dice, el 11, para el cálculo del tamaño muestral en un estudio descriptivo,
en la que la variable de interés es dicotómica, se precisa conocer los siguientes ingredientes, excepto uno: proporción esperada de la variable de interés en la población, precisión deseada del intervalo de confianza, el error beta asumible por el investigador, el nivel de confianza del intervalo, la fórmula para calcular el tamaño muestral para un estudio descriptivo con una variable dicotómica. ¿Cuál creen? Excepto uno, dice. ¿No? Quieren hacer un estudio descriptivo y van a usar o van a calcular el tamaño muestral. ¿Qué cosa deben conocer? Proporción esperada de la variable de interés en la población. ¿Les servirá o no? ¿Ok? Es lo más importante. Saber cuán frecuente es la característica que ustedes van a estudiar. En las fórmulas del tamaño muestral, a eso lo van a conocer como P. ¿Ok? La P. Esa es la P. La precisión deseada del intervalo de confianza. ¿Será importante? Sí es importante, ¿no? El grado de precisión o el error estándar es del, ya les dije, el 0.05 normalmente en estudios de medicina. La fórmula, vamos abajo, la fórmula para calcular el tamaño muestral para un estudio descriptivo con una variable dicotómica. ¿Será necesario conocer la fórmula para que saquen el tamaño muestral? Obvio, ¿no es cierto? Va a ser necesario. ¿El nivel de confianza del intervalo será necesario o no? También, el nivel de confianza del intervalo sí es necesario y normalmente es del 95%, ¿ok? Siempre. El error beta asumible por el investigador. Cuando es una variable dicotómica, la mayoría de fórmulas no interviene el error beta. Hay dos tipos de error que vamos a ver más adelante, el alfa y el beta, ¿ok? El error alfa y el error beta normalmente en variables que son dicotómicas, o sea que tienen sí o no, masculino, femenino, blanco, negro, sano, enfermo, etcétera, no es necesario usar los errores estos, el error beta o el error alfa. Normalmente el error alfa y el error beta son errores inferenciales, vamos a desarrollarlo más adelante, se usan cuando van a asociar dos variables. En ese caso es que se usan ese tipo de fórmulas, ¿ok? Muy bien. Entonces aquí la respuesta es la C. Muy bien, la pregunta 12 dice, de los siguientes, ¿qué aspecto debe tenerse en cuenta en último lugar a la hora de interpretar los resultados de un ensayo clínico? Las pérdidas de pacientes y los motivos de las mismas, la significación estadística de los resultados, un diseño adecuado para evitar posibles sesgos, características de los pacientes incluidos, la variable de medida utilizada y a cuánto tiempo se evalúa. ¿Ok? ¿Qué les están preguntando? Ustedes tienen un ensayo clínico, ¿ok? Una investigación, ¿no? ¿Qué aspecto debe tenerse en cuenta en último lugar a la hora de interpretar los resultados? O sea, ustedes tienen la investigación, han leído trabajos de investigación seguramente muchas veces y normalmente cuando ustedes empiezan a leerlo, lo primero que tienen que hacer es informarse cómo ha estado la investigación, cuáles son las bases, qué tipo de estudio es, cuál es el valor de la significancia, cómo han extraído sus pacientes, cómo han hecho los cruces de variables. Y al final, normalmente cuando todo eso ya les llenó, o sea, ya dicen ustedes, este trabajo es bueno, ustedes lo que van a buscar es si el resultado salió significativo o no significativo. ¿Ok? Estadísticamente significativo significa que los resultados que han hallado en ese trabajo no dependen de la suerte, no dependen del azar, ¿no? A eso se refiere. Entonces dice, las pérdidas de pacientes y los motivos de las mismas. ¿Eso lo harán al final o al inicio de un estudio? No, eso se hace al inicio. Cuando van a calcular el tamaño muestral, normalmente tienen que prever esto. La significación estadística de los resultados. Eso se hace al final. Cuando ustedes revisan un estudio o ensayo clínico, lo que tienen que hacer al final es ver esto, ¿no? Un diseño adecuado para evitar posibles sesgos. Al inicio del trabajo es que se debe prever esto también. Características de los pacientes incluidos. Son los criterios de inclusión y de exclusión. También tienen que ver, antes de leer todo el trabajo, tienen que ver el diseño. La variable de medida utilizada y a cuánto tiempo se evalúa también está dentro del diseño. ¿Ok? Entonces, todo esto, todas las alternativas están dentro del diseño
a excepción de la significación estadística de los resultados, que es lo último, pues, ¿no? Normalmente cuando uno hace una revisión de un trabajo, de un ensayo clínico, primero se fija cómo está el diseño, si está bien diseñado, y después si es que es estadísticamente significativo los resultados, o sea, si los resultados fueron favorables o desfavorables. ¿Ok? La B es la respuesta acá. La siguiente dice, va a realizar un ensayo clínico aleatorizado para comparar la eficacia de dos tratamientos para dejar de fumar. Como cree que el sexo puede influir en el resultado, le gustaría asegurar que la proporción de hombres y mujeres es similar en los dos grupos de tratamiento. ¿Qué tipo de aleatorización utilizaría? ¿No? ¿Qué tipo de aleatorización utilizaría? Aleatorización por bloques, aleatorización estratificada. No es necesaria la aleatorización si aseguramos el correcto enmascaramiento del tratamiento, aleatorización por centros o aleatorización simple. ¿Cuál van a usar? Normalmente cuando ustedes quieren dividir en dos grupos de tratamiento se hace la aleatorización, el otro nombre es 1-1, ¿no? La que vimos, 1-1. O sea, cada sujeto tiene la misma posibilidad de entrar en uno o en otro grupo. Estratificada será. Estratificada se usa cuando hay varios estratos, más de dos. ¿Ok? Estratificada no es. La aleatorización simple es cuando no van a dividir en grupos. ¿Ok? Simplemente los van a incluir en el estudio. Aleatorización por centros no existe, no se hace. Le dice, no es necesaria la aleatorización si aseguramos el correcto enmascaramiento del tratamiento. Mentira. Si ustedes quieren hacer un ensayo clínico aleatorizado o un ensayo clínico, tiene que ser aleatorizado, siempre. Los ensayos clínicos, por ser experimentos, tienen que tener aleatorización. Si no, no sirven. ¿Ok? Entonces, lo que van a usar es una aleatorización por bloques. ¿Ok? O lo que es lo mismo, es una aleatorización 1-1. ¿Ok? O sea, cada sujeto de estudio tiene la misma posibilidad de entrar a uno o a otro grupo. ¿Ok? Esa es la respuesta, la 3. La siguiente dice, hemos realizado un estudio de investigación en una determinada área de salud en la que se han incluido 500 pacientes con hipertensión arterial mediante un muestreo de casos consecutivos. Este tipo de muestreo consiste en, este tipo de muestreo será probabilístico o no probabilístico. A ver, vamos, dice, hemos realizado un estudio de investigación en una determinada área de salud, en el que se han incluido 500 pacientes con hipertensión arterial mediante un muestreo de casos consecutivos. Ok. ¿Es probabilístico o no probabilístico este tipo de muestreo? Es no probabilístico. ¿Ok? No probabilístico. ¿Por qué? Porque lo que están agarrando y están buscando es ingresar a todos los pacientes. Es muestreo de casos consecutivos. Vamos a ver cómo lo han hecho. Dice, escoger a dedo, entre comillas, a los individuos entre la población accesible que se superponen más apropiados para participar en el estudio. Dividir a la población en subgrupos de acuerdo a ciertas características y escoger una muestra al azar de cada uno de esos grupos. Enumerar cada unidad de la población accesible y seleccionar una muestra al azar. Elegir a cada individuo que cumpla con los criterios de selección del estudio dentro de un intervalo de tiempo específico o hasta alcanzar un determinado número. Extraer una muestra al azar a partir de agrupaciones naturales de individuos dentro de la población. ¿Qué creen que han hecho acá? Es un muestreo de casos consecutivos. Van a escoger a dedo, ¿creen ustedes, entre la población accesible? Difícil, ¿no es cierto? No. Dividir a la población en subgrupos de acuerdo a ciertas características y escoger una muestra al azar de cada uno de esos grupos. Eso sería una aleatorización por estratos. ¿Ok? Enumerar cada unidad de la población accesible y seleccionar una muestra al azar. Eso es una aleatorización simple. ¿Ok? Elegir a cada individuo que cumpla con los criterios de selección del estudio dentro de un intervalo de tiempo específico hasta alcanzar un determinado número. ¿Ok? Eso es el muestreo de casos consecutivos. ¿Ok? Así se hace.
Extraer una muestra al azar a partir de agrupaciones naturales de individuos dentro de la población. Tampoco, ¿no es cierto? Acá la respuesta es la D. Muy bien. La siguiente pregunta dice la 15. Se dice que un estudio observacional tiene validez interna cuando se obtiene un resultado estadísticamente significativo, cuando el investigador ha controlado razonablemente las posibles fuentes de sesgo, cuando el investigador no ha cometido fraude y los resultados son auténticos, cuando se ha cumplido en una revista con alto factor, cuando se ha publicado, en una revista con alto factor de impacto, cuando el intervalo de confianza de la principal medida de efecto no incluye el valor nulo. ¿No? ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Qué cosa es validez interna, no? Les preguntan. Hay dos tipos de validez, una validez externa y una validez interna. ¿Ok? La validez externa se da cuando ustedes los resultados que van a obtener los pueden extrapolar al universo o a la población. ¿Ok? Eso les da el muestreo. Si ustedes hacen un buen muestreo, van a poder extrapolar esos resultados a la población. O sea, va a tener validez externa vuestros resultados. Validez interna, ¿a qué se refiere? Cuando ustedes quieren hacer una investigación y tienen diversas fuentes de error, por ejemplo, quieren hacer una investigación y podría haber el error del investigador, el cual puede falsear los resultados para llegar a un resultado que le convenga. Podría haber un error de la persona a la cual ustedes están preguntando, haciendo la encuesta, o en la cual ustedes están haciendo su investigación. Esta persona puede dar falsos datos si es que conoce los objetivos del estudio, con la finalidad de que salgan malos resultados o que ustedes encuentren lo que están buscando, ¿no? Con la finalidad de perjudicarlos o ayudarlos. ¿Ok? O el que procesa la información, ¿no? El que procesa la información, si sabe los objetivos del estudio, ¿qué cosa puede hacer? Puede agarrar los resultados, puede modificarlos o falsearlos o llevarlos más o menos hacia, digamos, a llevarlos a una manera de tal de que los resultados que se obtengan o los análisis que él haga les den positivo a vuestra investigación. O sea, lo mismo, les puede ayudar o los puede perjudicar. Entonces, para evitar esos sesgos de medida, los sesgos del investigador y los sesgos del sujeto de estudio, lo que se hace es se enmascara el resultado. ¿Ok? Se enmascara. El enmascaramiento es ocultar los objetivos del estudio. ¿Ok? Cuando el investigador controla esos posibles errores, se dice que tiene validez interna. ¿Ok? Y esa validez interna, junto con la validez externa, les va a servir para extrapolar los resultados. Entonces, un estudio observacional va a tener validez interna cuando ustedes han controlado todas las posibles fuentes de error en el sujeto de estudio, en el que procesa los datos y en el que recolecta la información. ¿Ok? Y eso se hace con las técnicas de enmascaramiento. ¿Ok? O sea, ocultando los objetivos del estudio. Muy bien. Pues acá la respuesta es la B. ¿Ok? Eso es validez interna. Muy bien, vamos a hablar algo de los tipos de error. ¿Ya? ¿Qué son los tipos de error? Nosotros podemos tener dos tipos de errores. Un error aleatorio y un error sistemático. El error aleatorio es aquel error que ustedes no lo van a poder predecir, no lo pueden evitar y se puede dar en cualquier momento. ¿Ok? El error sistemático es el error que ustedes pueden predecir, ustedes pueden modificar y ustedes pueden disminuir. ¿Ok? Entonces, el error aleatorio es simétrico, es incorregible, es impredecible y se puede estimar por estadística. ¿Ok? ¿Afecta la validez interna? No. El error aleatorio lo que va a hacer es va a afectar la validez externa.
¿Cuál es la solución para el error aleatorio? Es aumentar el tamaño muestral. Cuanto más grande sea su muestra, este error va a disminuir. ¿Ok? O al revés. Si ustedes disminuyen este error, vuestra muestra va a crecer. ¿Por qué? Normalmente el error aleatorio es, como les decía, 0.01, 0.05. Y normalmente en las fórmulas de tamaño muestral, para allá el tamaño muestral, el error aleatorio está en el denominador. Entonces, cuanto más pequeño sea, al hacer el cálculo matemático, la muestra les va a salir mayor. ¿Ok? O lo mismo, para disminuir este error, tienen que aumentar el tamaño muestral. ¿Ok? Tienen que aumentar el tamaño muestral. En cambio, el sesgo error sistemático es asimétrico, es corregible, es predecible y se puede prevenir. ¿Ok? ¿Va a afectar la validez interna? Sí, puede afectar. ¿Y cómo se va a solucionar? Se debe solucionar controlando los sesgos de selección, los sesgos de clasificación y los factores de confusión. ¿Ok? Como aleatorizando, enmascarando, lo que les decía, y los factores de confusión se puede aleatorizar, se puede aparear, se puede restringir, se puede estratificar o se puede hacer un tipo de análisis que se llama multivariante. En síntesis, ¿qué cosa deben conocer y qué deben recordar ustedes de los tipos de error? Que existen dos, un error aleatorio y un error sistemático. El error aleatorio se debe a la suerte, ¿ok? Sobre eso ustedes no pueden hacer mucho. La suerte es la suerte. Entonces, ¿cómo es la manera de disminuir ese error? Aumentando el tamaño muestral, ¿ok? En cambio, el error sistemático sí es corregible, ¿ok? Es corregible, es predecible. ¿Y qué cosa se puede hacer para disminuir este error? Disminuir los errores que pueden cometer cada uno de ustedes, en cada uno de los pasos de la investigación. En la selección de los sujetos, ¿puede haber errores? Sí puede haber. Entonces, para eso se hace la aleatorización. Puede haber sesgos en la clasificación, en el tema de recoger los datos, para eso se enmascara. Y puede haber errores o puede haber factores de confusión en el momento de hacer el análisis. Para eso existen técnicas de análisis estadístico. ¿Ok? Pero recuerden, error aleatorio no pueden manejarlo. Lo único que pueden hacer es aumentar el tamaño muestral. ¿Ok? Y eso es lo que les pueden preguntar. ¿Ok? ¿Cuál es o qué cosa se debe hacer para disminuir el error aleatorio? Es aumentar el tamaño muestral. ¿Ok? Han preguntado, pueden volver a preguntar esto en los exámenes de residencia.